En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practicaban bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más, y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar la biografía de San Agustín. Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. En esta ocasión compartimos la biografía de San Agustín de Hipona. Cada 28 de agosto celebramos la memoria de San Agustín. Él nació en África del Norte en el año 354, hijo de Patricio y Santa Mónica. Él tuvo un hermano y una hermana, y todos ellos recibieron una educación cristiana. Su hermana llegó a ser abadesa de un convento, y poco después de su muerte, San Agustín escribió una carta dirigida a su sucesora, incluyendo consejos acerca de la futura dirección de la congregación. Esta carta llegó a ser posteriormente la base para la regla de San Agustín, en la cual San Agustín es uno de los grandes fundadores de la vida religiosa. Patricio, el padre de San Agustín, fue pagano hasta poco antes de su muerte, lo cual fue una respuesta a las fervientes oraciones de su esposa Santa Mónica por su conversión. Ella también oró mucho por la conversión de su entonces caprichoso hijo San Agustín. San Agustín dejó la escuela cuando tenía 16 años y mientras se encontraba en esta situación se sumergió en ideas paganas, en el teatro, en su propio orgullo y en varios pecados de impureza. Cuando tenía 17 años, inició una relación con una joven con quien vivió fuera del matrimonio durante aproximadamente 14 años. Aunque no estaban casados, ellos se guardaban mutua fidelidad. Un niño llamado Adeodatus nació de su unión,
quien falleció cuando estaba próximo a los 20 años. San Agustín enseñaba gramática y retórica en ese entonces y era muy admirado y exitoso. Desde los 19 hasta los 28 años, para el profundo pesar de su madre, San Agustín perteneció a la secta herética de los maniqueos. Entre otras cosas, ellos creían en un Dios del bien y en un Dios del mal, y que solo el espíritu del hombre era bueno, no el cuerpo, ni nada proveniente del mundo material. A través de la poderosa intercesión de su madre Santa Mónica, la gracia triunfó en la vida de San Agustín. Él mismo comenzó a asistir y a ser profundamente impactado por los sermones de San Ambrosio en el cristianismo. Asimismo, leyó la historia de la conversión de un gran orador pagano, además de leer las epístolas de San Pablo, lo cual tuvo un gran efecto en él para orientar su corazón hacia la verdad de la fe católica. Durante un largo tiempo, San Agustín deseó ser puro, pero él mismo le manifestó a Dios: hazme puro, pero aún no. Un día, cuando San Agustín estaba en el jardín orando a Dios para que lo ayudara con la pureza, escuchó la voz de un niño cantándole: toma y lee, toma y lee. Con ello, él se sintió inspirado a abrir su Biblia al azar y leyó lo primero que llegó a su vista. San Agustín leyó las palabras de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, que dicen: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Este acontecimiento marcó su vida y a partir de ese momento en adelante, él estuvo firme en su resolución y pudo permanecer casto por el resto de su vida. Esto sucedió en el año 386. Al año siguiente, 387, San Agustín fue bautizado en la fe católica. Poco después de su bautismo, su madre cayó muy enferma y falleció poco después de cumplir 56 años, cuando San Agustín tenía apenas 33. Ella le manifestó a su hijo que no se preocupara acerca del lugar en donde sería enterrada, sino que solo la recordara siempre que acudiera al altar de Dios. Estas fueron unas palabras preciosas, evocadas desde el corazón de una madre que tenía una profunda fe y convicción. Luego de la muerte de su madre, San Agustín regresó al África. Él no deseaba otra cosa sino la vida de un monje, vivir un estilo de vida silencioso y monástico. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para él. Un día, Agustín fue a la ciudad de Hipona en África y asistió a una misa. El obispo Valerio, quien vio a San Agustín ahí y tuvo conocimiento de su reputación y su fama de santidad, habló fervientemente sobre la necesidad de un sacerdote que lo asistiera. La congregación comenzó de esa manera a clamar por la ordenación de San Agustín. Sus plegarias fueron pronto escuchadas. A pesar de las lágrimas de Agustín, de su resistencia y de sus ruegos en oposición a dicho pedido, él vio en todo esto la voluntad de Dios. Luego dio lugar a su ordenación. 5 años después fue nombrado obispo y durante 34 años dirigió esa diócesis. San Agustín brindó generosamente su tiempo y su talento para las necesidades espirituales y temporales de su rebaño, muchos de los cuales eran gente sencilla e ignorante. Él mismo escribió constantemente para refutar las enseñanzas de ese entonces. Acudió a varios consejos de obispos en África y viajó mucho a fin de predicar el Evangelio. Pronto surgió como una figura destacada del cristianismo. El amor de San Agustín hacia la verdad a menudo lo llevó a controversias con diversas herejías. Por ejemplo, las principales herejías contra las que habló y escribió fueron las de los maniqueos, de cuya secta había pertenecido anteriormente, de los cismáticos donatistas que se habían apartado de la iglesia y durante los 20 años restantes de su vida contra los pelagianos, que
que exageraban la función del libre albedrío para hacer caso omiso a la función de la gracia en la salvación de la humanidad. San Agustín escribió mucho acerca de la función de la gracia en nuestra salvación y más adelante obtuvo el título de doctor de la Iglesia, especialmente debido a sus intervenciones con los pelagianos. En esta línea, él mismo escribió mucho también acerca del pecado original y sus efectos, del bautismo de los niños pequeños y de la predestinación. San Agustín fue un gran escritor que escribió más de 100 títulos separados. Según lo mencionado anteriormente, San Agustín escribió su famosa autobiografía titulada Las Confesiones. Él mismo escribió además un gran tratado durante un período de 16 años titulado Sobre la Trinidad, meditando sobre este gran misterio de Dios casi diariamente. San Agustín escribió además La Ciudad de Dios, que comenzaba como una simple y breve respuesta a la acusación de los paganos de que el cristianismo era el responsable de la caída de Roma. Dicha obra fue escrita entre los años 413 y 426 y es una de las mejores obras de la apologética con respecto a las verdades de la fe católica. En ella, la ciudad de Dios es la Iglesia Católica. La premisa es que los planes de Dios tendrán resultado en la historia, en la medida en que las fuerzas organizadas del bien en esta ciudad derroten gradualmente a las fuerzas del orden temporal que hacen la guerra a la voluntad de Dios. En esta obra, él dice: por tanto, dos ciudades han sido construidas por dos amores. La ciudad terrenal por el amor del ego hasta la exclusión de Dios, y la ciudad celestial por el amor de Dios hasta la exclusión del ego. Una se vanagloria en sí mismo, la otra se gloria en el Señor. Una busca la gloria del hombre, la otra encuentra su mayor gloria en el testimonio de la conciencia de Dios. En el año 430, San Agustín se enfermó y falleció el 28 de agosto de ese mismo año. Su cuerpo fue enterrado en Hipona y fue trasladado posteriormente a Pavia, Italia. San Agustín ha sido uno de los grandes colaboradores de las nuevas ideas en la Iglesia Católica. Él es un ejemplo para todos nosotros, un pecador que se hizo santo y que nos da esperanza a todos. San Agustín es actualmente uno de los 33 doctores de la Iglesia y su fiesta se celebra cada año el 28 de agosto. San Agustín de Hipona ruega por nosotros, paz y bien. Muy bien, ahí tenemos entonces la biografía de San Agustín, que ayer celebrábamos la fiesta de Santa Mónica, la memoria de Santa Mónica, y hoy la fiesta de San Agustín. Están ahí pegaditos los dos. Algo bien interesante con las lecturas de hoy es la motivación que Pablo le hace a la iglesia a seguir amando. Yo creo que es bien bonito esta pedagogía paulina. No necesitan, dice Pablo, que les escriba de cómo se tienen que amar, porque ustedes ya saben amarse y lo están haciendo. Simplemente les pido que lo sigan haciendo, como lo hicieron con los de Macedonia, háganlo con los demás. Yo creo que esa es una buena manera de uno hablar de la palabra de Dios. No tanto de ustedes no hacen, sino yo sé que usted lo hace bien, lo hace con estas personas, pero le pido que lo haga también con estas. Entonces, es como una motivación. Y eso me parece que nos ayuda a entender la parábola de los talentos, porque muchas veces lo escondemos por miedo, lo escondemos porque pensamos que no lo vamos a hacer bien, pero si hay alguien que nos motive, si hay alguien como que nos ayude, como que nos dé esa fuerza para seguir, entonces eso es lo que uno necesita en este mundo. Eso es lo que uno necesita, que alguien le diga: usted sí puede, usted sí es capaz, ánimo, no se deje. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de decir: yo sí soy capaz, yo sí puedo, pero que alguien me ayude, ¿sí? Como que alguien me ayude. Y otra cosa bien interesante, en la vida de San Agustín, no nos sintamos mal. Él pasó por momentos bien difíciles en su vida, y aún así, con esos momentos tan difíciles, el Señor estuvo con él, el Señor lo llamó, ¿sí? Y con toda esa vida que tenía,
con esa vida tan difícil que tenía, o sea, cuando se convirtió el Señor no le tuvo en cuenta su pecado. Así que nadie se canse, nadie se rinda en esta lucha por ser bueno, en esta lucha por avanzar, en esta lucha por mejorar, ¿sí? En esta lucha por crecer. Yo creo que sí podemos todos. Así que ya son buenos, solo nos falta ser más buenos, o como lo somos con ciertas personas, pues hagámoslo con todos, porque eso es lo que el Señor quiere. Y no enterremos el talento, administrémoslo. O sea, cada uno de nosotros tiene unas capacidades muy grandes y muy valiosas y muy fuertes. No tengas miedo en ponerlas a trabajar. No tengas miedo en sacar adelante esa fuerza que tienes en el interior. Sea mucho, sea poco, el Señor nos dio a cada uno un talento según nuestras capacidades. Pongámoslas al servicio, pongámoslas con amor, pongámoslas a los demás. Si es que tienes miedo, si es que tienes susto, busca la ayuda, pero no entierres el talento, porque entonces vas a vivir con miedo, con susto, amargado toda la vida, y al final no te va a tocar nada del premio. Así que ánimo, que el Señor entonces nos dé la fuerza con San Agustín de, aunque hacemos muchas cosas malas en el pasado, el Señor nos da siempre oportunidades y Él va tocando nuestros corazones, y ojalá podamos ser ese San Ambrosio, que vamos tocando corazones de aquellos que están buscando a Dios y no lo han encontrado. Y con la palabra de Dios, ya somos buenos con estos, por favor seámoslos con más gente, con más personas, extendamos ese grado de bondad, y si es que hay un miedo que no nos deja avanzar, pues pidámosle a Dios que nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.